Entonces, el metabolismo primario es universal en todos los vegetales, en cambio el secundario no, es variable. Incluso los principios activos, los metabolitos secundarios, son de distribución restringida, es decir, no todos van a tener los mismos compuestos. Y aquí vamos a ver esta diapositiva, que es muy bonita, donde nos permite relacionar metabolismo primario con metabolismo secundario. Hemos indicado que ¿qué es el metabolismo primario? Procesos bioquímicos que se llevan en la célula, que son vitales para la planta. Todas las plantas, todos realizan metabolismo primario, por lo tanto son procesos universales, ¿no? En esto nosotros podemos ver fotosíntesis, respiración, síntesis de proteínas, glucólisis, síntesis de aminoácidos, son algunos ejemplos de vías metabólicas primarias, ¿no? En cambio, los metabolitos secundarios son procesos químicos que nacen de las vías metabólicas primarias, ¿no? Estos no son universales, se van a llevar a cabo diferentes procesos en algunas plantas. En unas se llevarán a cabo un tipo de metabolismo secundario y en otras otro tipo, ¿no? Entonces son únicos. ¿Qué función cumplen estos metabolitos? Son compuestos que van a servir, van a participar como fitorreguladores y también van a participar por ejemplo, como hormonas vegetales, ¿no? Entonces, en estas vías metabólicas secundarias se obtienen principios activos, ¿no? Entonces, esos compuestos que nacen del metabolismo secundario son los principios activos. ¿Qué es lo común entre ambos, no? Que algunos compuestos intermediarios del metabolismo primario son precursores de las vías metabólicas secundaria. Entonces aquí podemos ver, mire, ya les había explicado esta diapositiva. De esta diapositiva yo puedo sacar muchas preguntas. Hemos indicado al medio, de color rojito, enmarcado, todo lo que es el metabolismo primario, ¿no? La fotosíntesis, CO2 más agua, voy a formar glucosa por fotosíntesis. Esta glucosa entra a una vía metabólica primaria que se llama glucólisis, donde se va a formar fosfenol piruvato, y este piruvato por descarboxilación forma acetilcoenzima A. La acetilcoenzima A entra al ciclo de Krebs. En este ciclo de Krebs hay varios compuestos intermediarios que van a dar lugar a los aminoácidos, ¿no? Esto es una vía metabólica, miren, primaria, universal. Ahora, aquí nos vamos hacia la parte inferior. Esta acetilcoenzima A es un compuesto, ¿no es cierto?, de la vía metabólica primaria. Es el precursor primario de la vía del mevalonato. La vía del mevalonato es una vía metabólica secundaria, ¿ya? Entonces, no podría existir la vía del mevalonato si no existiría la acetilcoenzima A, ¿no? Por eso decimos que las vías metabólicas secundarias son dependientes de las primarias. Esa es la relación que hay entre ambos. En esta vía del mevalonato, que tiene como precursor primario la acetilcoenzima, ¿qué se forman? Aceites esenciales, monoterpenos, diterpenos, sesquiterpenos, carotenos, saponinas, cardenólidos, ¿no? Que es un grupo grande de metabolitos. Ahora, por otra parte, la glucosa va a formar eritrosa 4-fosfato ya en una vía metabólica secundaria. La glucosa es precursor del eritrosa 4-fosfato. Este eritrosa 4-fosfato más fosfonol piruvato va a formar el ácido ciquímico o ciquimato. Este ácido ciquímico, juntamente con la acetilcoenzima A, va a dar lugar a los flavonoides y a los taninos. Por lo tanto, los flavonoides y los taninos catecólicos se forman por dos vías, por la vía del ácido ciquímico y por la vía de la acetilcoenzima A, ¿ya? Entonces, los flavonoides y taninos son metabolitos secundarios, ¿no? Entonces, la vía del ácido ciquímico es una vía del metabolismo secundario. También este ácido ciquímico va a dar lugar a las cumarinas, lignanos y a las quinolas. Ahora, miren, los aminoácidos, chicos, ya sea cíclicos o aminoácidos alifáticos,
van a dar lugar a un grupo de metabolitos sumamente importantes que son los alcaloides, ¿ya? Los alcaloides que derivan de los aminoácidos. También a partir de los aminoácidos son metabolitos primarios, por diferentes vías se van a formar los heterócidos cianogenéticos, que también se forman a partir de aminoácidos, ¿sí? También hay alcaloides terpénicos que se van a formar por la vía del mevalonato, ¿no? ¿Se acuerdan? Hemos dicho que hay 3 grupos de alcaloides que enseguida repasamos. Bueno, y las glucosas y otros azúcares van a formar un grupo que son los heterócidos. También la acetilcoenzima A se pueden unir varios acetatos y van a dar lugar a las antraquinonas, van a dar lugar a compuestos fenólicos y también van a dar lugar a los ácidos grasos, ¿no? Pero como metabolitos secundarios, a partir de los poliacetatos, tenemos antraquinonas y tenemos compuestos fenólicos. Entonces, fíjense que hemos indicado como si no hubiera metabolismo primario, no podría existir un metabolismo secundario, ¿ya? Muy bien, ahora, aquí vamos a ver un ejemplo de un metabolismo secundario, ¿ya? Este es un ejemplo, que es la vía del mevalonato. La vía del mevalonato se forma a partir de la acetilcoenzima A, que es un precursor primario, ¿ya? Precursor primario. Va a dar mevalonato ácido mevalónico, va a formar pirofosfato, más pirofosfato de metilalilo, se formará el pirofosfato de geranilo con 10 carbonos y este pirofosfato de geranilo, anoten, es precursor primario de los monoterpenos. Ahora, este pirofosfato de geranilo más 5 carbonos va a dar lugar al pirofosfato de farnesilo con 15 carbonos. El pirofosfato de farnesilo es precursor inmediato de los sesquiterpenos, otro aceite esencial. El pirofosfato de farnesilo con 15 carbonos más 5 carbonos va a dar el pirofosfato de geranilo. Geranilo va a dar lugar a los diterpenos, ¿ok? Ahora, este pirofosfato de farnesilo por dimerización, con 2 pirofosfatos de farnesilo, va a formar el escualeno y los triterpenos, y estos van a dar lugar a los esteroides, ya sea cardiotónicos o saponinas. Por otra parte, 2 pirofosfatos de geranilo por dimerización van a dar los carotenoides. Fíjense que por la vía del mevalonato que formamos, monoterpenos, diterpenos, sesquiterpenos, esteroides, saponinas, ¿no? Cardiotónicos, carotenoides, ¿ok? Entonces, todos estos compuestos, chicos, tienen como metabolito primario a la acetilcoenzima A, ¿ok? Entonces, este es un ejemplo de una vía metabólica secundaria, pero que está partiendo de un compuesto primario, ¿ok? Esa es la relación entre un metabolismo primario y metabolismo secundario. ¿Me han entendido? Bien. Dentro de estos grupos hemos indicado que los alcaloides son, vamos a describir algunos grupos, los alcaloides son bases nitrogenadas con actividad farmacológica y se conocen 3 grupos, ¿no? Los alcaloides verdaderos, que el nitrógeno es parte de un ciclo, derivan de aminoácidos, como acabamos de ver, tienen actividad farmacológica, ¿ya? Aquí este es el grupo mayoritario, ¿no? Codeína, cocaína, atropina, escopolamina, vincristina, vinblastina, morfina, etc. Los pseudoalcaloides son aquellos que no derivan de los aminoácidos. Por ejemplo, les he mostrado, miren, les mostré acá, donde estábamos, acá, ¿no? Que, por ejemplo, hay algunos alcaloides que derivan de la vía del mevalonato, pero esos son muy poquitos, son los pseudoalcaloides, ¿no? El nitrógeno es parte de un ciclo, pero no derivan de aminoácidos. Y ahí tenemos la cafeína, la teofilina, la solanina, alcaloides terpénicos, etc. Y, por supuesto, tienen actividad farmacológica. Y las aminas biológicas sí derivan de los aminoácidos, pero el nitrógeno no es parte de un ciclo, sino que el nitrógeno está libre. Por supuesto, tienen actividad farmacológica. En ese grupo está la efedrina y la colchicina. Grupo pequeño también, ¿no?
Aquí vamos a ver estos de arriba, son ejemplos de estructuras de los alcaloides verdaderos. Fíjense, el nitrógeno parte del ciclo. Las purinas y los diterpenos corresponden a los pseudoalcaloides. Los diterpenos, este diterpeno, pero ese tiene nitrógeno, es un alcaloide diterpénico, deriva de la vía del mevalonato. Y las purinas derivan de la vía de los carbohidratos, ¿no? Entonces, fíjense, esas dos moléculas son estructuras básicas de los pseudoalcaloides, ¿ok? Ahora, vamos a ver aquí. Tenemos derivado de la fenilalanina. Miren, nitrógeno libre, no está en un ciclo. Entonces, esta molécula, por ejemplo, que es la efedrina, es una amina biológica, una amina, ¿ok? Una amina. Entonces, por supuesto que tiene propiedades farmacológicas, es vasoconstrictor, broncodilatador y descongestionante nasal. Bueno, y hay muchos son alcaloides verdaderos, la morfina, la codeína. Fíjense que el nitrógeno es parte de un ciclo, la quinina, la atropina, la escopolamina que se encuentra en hojas de belladona, y pues la importancia farmacológica de estas moléculas es como son 8.000 moléculas diferentes, ¿no? Entonces, miren, tienen gran cantidad de actividades diferentes, antibacterianas, anticancerígenas, hipoglicemiantes, ¿qué más tenemos? Antiarrítmicas, una gran cantidad de propiedades biológicas. Sin embargo, fíjense que la mayoría, ya sean alcaloides verdaderos, pseudoalcaloides o aminas biológicas, van a tener algún efecto sobre el sistema nervioso central, ¿ya? Algunos pueden ser estimulantes del sistema nervioso central, como la cafeína, la estregnina, y otros depresores, como la morfina o la codeína, ¿no? Cuando, por ejemplo, tomamos un jarabe de codeína, nos da sueño, ¿no? Porque es un depresor del sistema nervioso central, ¿bien? Bueno, antifibrilantes como la quinidina, bloqueantes musculares como la quinina, que también se encuentra en la corteza de quina, anticancerígenos, vincristina, vinblastina. Son solamente algunos ejemplos, ¿no? Bueno, otro grupo son los glicósidos cardiotónicos, que también derivan de la vía del mevalonato, son heterócidos, y tenemos dos grupos, los cardenólidos, que tienen un anillo lactónico sobre el carbón 17 de 4 carbonos. Este es el grupo que va a tener una actividad sobre el músculo cardíaco. Aumenta la fuerza de contracción del corazón. Los bufadienólidos o pentadienólidos tienen un anillo lactónico 1, 2, 3, 4, 5 de 5 carbonos sobre el carbón 17. Los bufadienólidos o pentadienólidos. Estos tienen poca actividad sobre el músculo cardíaco, más bien tienen propiedades antitusivas, ¿no? Pero fíjense, derivan también de la vía del mevalonato. ¿Por qué? Porque son compuestos esteroidales. Las saponinas son heterócidos, formados por azúcares y otros compuestos, ¿no? Bien, pueden ser también esteroidales o triterpenoides pentacíclicos. La propiedad que tienen estas saponinas es que en soluciones acuosas disminuyen la tensión superficial del agua y forman espuma. Por eso es que cuando se hace su valoración, ¿no es cierto? Como hemos visto en la práctica, agitábamos con agua. Si formaba espuma, hay saponinas. Entonces tenemos dos grupos, las saponinas esteroidales, que son estas, y las saponinas triterpenoides pentacíclicas, que normalmente van a tener un ácido carboxilo. Ya por eso se dice ácidos triterpénicos. Estos se caracterizan porque tienen propiedades muy interesantes, antiinflamatorias, producen una gran cantidad de espuma, otros pueden ser también antihepatotóxicos, etcétera, ¿no? Actividades sumamente importantes. Bueno, otro grupo importante, los aceites esenciales. Estos, cuando nosotros sentimos un olor, digamos, de la menta, de una rosa, de los nardos, o del toronjil, o del cedrón, qué agradable, ¿no? Pero ¿por qué sentimos? Porque las moléculas son volátiles y están llegando a nuestro organismo a través de nuestras vías, de nuestras fosas nasales, ¿no? Entonces, estos compuestos son volátiles. Son generalmente mezclas complejas de compuestos orgánicos. Pueden ser hidrocarburos, es decir, formados por carbono y por hidrógeno,
o hidrocarburos oxigenados, ¿ya? Aquí tenemos, miren, este es un hidrocarburo oxidado de geraniol que lo encontramos vamos a encontrar geraniol en la rosa, el citrato, propiedad sedante, aquí está, en la hoja de cedrón, en el pasto centrón, el limoneno, en el limón, el mentol y la mentona en la hoja de menta, la carbona en menta espicata, en la hierbabuena, muy buen digestivo, los tres tienen propiedades digestivas, el pineno en el pino, el borneol se utiliza como relajante muscular, el alcanfor, propiedades antisépticas, el cineol también es un antiséptico que se utiliza para las vías respiratorias, el cineol, que es un éter, carbono, oxígeno, carbono, también se conoce como eucaliptol, ¿no? Estos son, la mayoría de estos son hidrocarburos oxigenados, ¿no? Bueno, y algunos son solamente hidrocarburos, como el limoneno, ¿okay? O el alfa-pineno. Estos de aquí abajo, en la última fila, son estructuras cíclicas, ¿no? Son compuestos aromáticos, ¿ya? Casi todos van a tener alguna actividad, por ejemplo, antiséptica. El timol, cinamaldehído de la canela, el anetol del anís y el eugenol, casi todos tienen propiedades digestivas y también tienen propiedades antisépticas, muy buenos antibacterianos, ¿ok? Muy bien, diversas actividades farmacológicas también. Los taninos es un grupo muy bonito, son compuestos polifenólicos. La propiedad que tienen los taninos es de precipitar proteínas. No hay otro grupo de metabolitos secundario que precipite proteínas, solo los taninos. Y estos taninos se dividen en dos grupos, ¿no? Taninos catecólicos o condensados, que son estos, derivados de los flavonoides, y los taninos hidrolizables o gálicos, tanino elágico o tanino gálico, que son ésteres, ¿no? Son ésteres. En cambio, estos están unidos por un enlace carbono, oxígeno, carbono, ¿no? Es un enlace éster. Este es un enlace carbono-carbono. Los taninos catecólicos son más resistentes a las hidrólisis. Es un grupo maravilloso, encontramos en el té, en el café, en el cacao, ¿no? La mayoría de sus propiedades se debe a que van a formar complejos con las proteínas. Se ha utilizado mucho tiempo para curtir el cuero por sus propiedades también antisépticas y porque precipitaba las proteínas de los cueros. Justamente por esta propiedad que tiene de precipitar proteínas, entonces se utiliza como cicatrizante, ¿no? Se utiliza como cicatrizante ya que va a precipitar las proteínas de la mucosa de la piel o en la misma mucosa para que se lleve a cabo una regeneración del tejido rápidamente, ¿no? Antidiarreico, también se utiliza como antídoto en caso de envenenamiento por metales pesados, se utiliza también para las hemorroides porque tiene propiedades vasoconstrictoras. Es un grupo fabuloso, los taninos. Y la propiedad que sirve para su identificación es justamente esa, la propiedad que tiene de precipitar proteínas, que lo vamos a aplicar más adelante, ¿ok? Los flavonoides y los heterócidos, estos flavonoides, cuando nosotros vemos una naranja, un limón, una mandarina, vemos las moras, las cerezas, todos estos frutos, e incluso algunas hojas como las hojas de los repollitos, van a tener entonces flavonoides. ¿Qué son los flavonoides? Son compuestos fenólicos también, pero son pigmentos, ¿ya? Todos los flavonoides tienen un esqueleto carbonado, carbono 6, anillo A, carbono 3, anillo C, y carbono 6, anillo B, ¿ya? Esta es la estructura básica de los flavonoides. Y por supuesto, hay diferentes tipos de flavonoides, como el flavonol, flavona, isoflavona, flavantresol. Esos flavantresol son parte también de los taninos catecólicos, ¿ya? Las antocianidinas, que son estas moléculas de acá, miren, vamos a encontrar más bien en pigmentos azules, morados, en flores rojas, frutos rojos, etcétera, ¿ya? Muy bien, sus propiedades son fantásticas, son antiinflamatorios, vasodilatadores, vasoprotectores, antihepatotóxicos, antioxidantes
radicales, atraen los radicales libres que podrían dañar nuestras células. También se dice que tienen la propiedad de vitamina P, es decir, que disminuyen la fragilidad capilar. Entonces, esos grupos son los más importantes. Cada grupo, ahorita hemos visto solamente una introducción, ¿ya? Cada grupo vamos a estudiar a profundidad de tema por tema. Este tema se llama elementos de fitoquímica, lo que quiere decir que estamos haciendo una introducción nada más, ¿ya? Ahora, dentro del estudio de los productos naturales ya decía, hay dos líneas, ¿no? La línea que vamos a ir por un extracto estandarizado y el otro es buscar el principio activo. Ayer les pregunté qué era la fitoquímica bioguiada, ¿ya? La fitoquímica bioguiada, chicos, es la búsqueda de un principio activo guiados por pruebas biológicas, ¿no? ¿En qué consiste? Yo hago una extracción, hago un bioensayo, fracciono, por ejemplo, por cromatografía en columna, a cada fracción voy a hacer la prueba. Y donde yo encuentre la actividad farmacológica a través de un bioensayo, puedo hacer pruebas químicas para ver cuál será el compuesto responsable de la actividad biológica. Entonces, la fitoquímica bioguiada, repito, es la búsqueda de principios activos guiándonos por las pruebas biológicas. Entonces, en esta línea tenemos los que va por los estratos hasta obtener un estrato estandarizado, y la otra línea es que nos va a permitir ir separando, purificando, hasta encontrar un principio activo puro, ¿ya? Puro. Aquí yo buscaré un flavonoide, un tanino, un alcaloide. En cambio aquí no, voy a trabajar con los estratos, ¿ya? Son las dos líneas. Bien, ahora, dentro de la marcha fitoquímica, les dije que esta es la marcha que ustedes deben saber, dominar, ¿ok? Aquí nosotros vamos a trabajar con 2 a 3 gramos de droga seca, es una marchita muy sencilla. Puedo macerar con 20 ml de metanol o etanol, yo utilizo etanol, es mejor. Lo llevamos a baño María por un tiempo de unos 5 a 10 minutos, filtramos, luego concentramos un poco y voy a hacer pruebas para alcaloides, saponinas, flavonoides y taninos. ¿Y qué pruebas voy a hacer? Aquí tengo las pruebitas un poco más detalladas. Las pruebas para los alcaloides son pruebas de precipitación, como ya hemos hecho en la práctica con los grupos que pasan conmigo. Colocamos el tubo de ensayo, el extracto, agregamos ácido clorhídrico al 1% y luego gotas de reactivo de Dragendorf, que me va a dar un precipitado ladrillo. Luego, al otro tubo, 6 gotas de reactivo de Mayer, después de haber colocado ácido clorhídrico, por supuesto, me dará un precipitado crema. Luego tenemos el reactivo de Hager, que es el ácido pícrico, que me va a dar un precipitado amarillo. Finalmente, la prueba para los alcaloides, el reactivo de Wagner, que es el Ugol, que me dará un precipitado café. Recuerden, por favor, que las pruebas de los alcaloides son pruebas de precipitación. No importa el color, el cambio de color, solo debo observar precipitado, ¿okay? En el caso de los taninos, ¿qué les había indicado? A ver, les voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es la prueba cuál es la propiedad más importante que tienen los taninos que he mencionado hace un momentito? ¿Cuál sería esa propiedad más importante que tienen los taninos? Precipitar proteínas. Excelente, muy bien. Entonces, esa es la prueba que vamos a realizar primero. Nosotros vamos a preparar el reactivo, lo voy a poner aquí, mire. El reactivo de gelatina sal se pone en un tubo, se prepara entre gelatina, 1 gramo de gelatina, 10 gramos de sal para 100 ml. Se coloca 1 mililitro de esa solución en un tubito, agrego gotas de extracto y debo obtener precipitado. ¿Por qué? Porque los taninos precipitan la gelatina. La gelatina es una proteína. En la prueba de cloruro férrico, ahora chicos, lo importante, si yo veo que hay precipitado, recién voy a hacer la prueba de cloruro férrico. La prueba de cloruro férrico es una prueba universal para fenoles, ¿ya? Pero ¿qué ventaja tiene la prueba de taninos? Como yo ya sé que tengo taninos porque hice la prueba
de precipitación de la gelatina sal, entonces puedo, los colores que obtenga con la prueba de cloroférrico me va a permitir distinguir entre taninos condensados o catecólicos y taninos hidrolizables o gálicos, ¿ok? Entonces, vamos a colocar nosotros el extracto, gotas de cloroférrico. Si me da un color café, verde o negro, tengo taninos catecólicos. Si me da un color azul morado, quiere decir que tengo taninos gálicos o hidrolizables. Una pruebita muy bonita, muy sencilla, ¿no? Pero me va a ser útil cuando yo determine, ¿no? Cuando determine cuando determine de que realmente tengo taninos. ¿Y cómo voy a saber? Por la prueba de precipitación de la gelatina sal. Ahora, en el caso de para las saponinas, ¿cuál era la propiedad más importante que tenían las saponinas, chicos? Era la de disminuir la tensión superficial y formar espuma. Perfecto, muy bien. Entonces, es esa propiedad que utilizamos para identificar un ml de nuestro extracto, 2 o 3 de agua, agitamos enérgicamente. Si hay una espuma estable por más de 1 minuto, quiere decir que tenemos saponina. Es la prueba simple. También se puede utilizar la prueba de Lieberman-Bucher que les he explicado, pero aquí en esta pruebita basta que tengamos espuma, ¿ya? Finalmente, la prueba para los flavonoides, que son estos compuestos heterócidos, la prueba se denomina prueba de Shinoda. Tomamos un tubito de ensayo, un trocito de magnesio y colocamos el ácido clorhídrico concentrado. Inmediatamente va a comenzar a burbujear, ¿ya? Pero no es espuma, ¿no? Burbujea, 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 que parece una espuma, ¿no es cierto? Pero es hidrógeno. ¿Por qué se forma el hidrógeno? Cuando reacciona un ácido con un metal, comienza a liberar hidrógeno, ¿ya? Hidrógeno, que son burbujitas. Bueno, no me interesa eso. A mí lo que me interesa es ver tonos rojos. La solución me debe dar tonos rojos. Si vemos tonos rojos, decimos sí tenemos flavonoides, ¿ya? Sí hay flavonoides. Muy bien, eso es. De esta otra parte, solamente recuerden que, por ejemplo, para las leucoantocianidinas tenemos la prueba de Rosenheim, para las antraquinonas tenemos la prueba de Bortrager, que son las que no hemos visto, y para los esteroides, además de la prueba de la espuma, podemos hacer la prueba de Lieberman-Bucher. Aquí no tienen que estudiar de memoria este procedimiento, este sí lo tienen que saber muy bien, ¿ya? Bien, chicos, esto sería entonces como un repaso. Ahora vamos a ver si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta sobre lo que acabamos de exponer, ¿no? De exponer. Porque no se olviden que su examen ya es el día lunes. Entonces, por eso he querido ayer, como les he hecho preguntas, no sabían nada, ¿no?, de esta parte. A ver, vamos a hacer una pregunta. ¿Cuál es el precursor primario de las antraquinonas? ¿Cuál sería? Hemos indicado que las antraquinonas o quinonas se forman por la vía del acetilcoenzima, van a formar poliacetatos. Los poliacetatos van a dar lugar a las quinonas. Ya, eso les responde porque me di cuenta que no iban a saber. ¿Cuál es el precursor primario de los heterócidos cianogenéticos? ¿Cuáles serían? ¿Cuáles serían los precursores primarios de los? Los aminoácidos, doctora. Muy bien, Alejandra. Los aminoácidos. Los aminoácidos. ¿Cuáles serían el precursor primario de los alcaloides? Los aminoácidos. Sí, muy bien, Diego. También los aminoácidos, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿por qué vía se sintetizan los carotenoides? ¿Por qué vía se sintetizan los carotenoides? Por la vía
del acetilcoenzima A. No, por la vía del... Pirofosfato. No, a Diego, por la vía del mevalonato. Ahora, si cambio la pregunta, Diego, ¿cuál será el precursor primario de los carotenoides? El pirofosfato de No, precursor primario. Precursor primario, Diego. Perfecto. Ahora sí es acetilcoenzima. ¿Ya? Ahora, puedo también preguntarles, ¿cuál es el precursor inmediato de un monoterpeno? El precursor inmediato de un monoterpeno. Hemos visto la vía del mevalonato. ¿Cuál sería el precursor primario, o inmediato, no primario, de un monoterpeno? ¿Cuál sería? El pirofosfato de geranilo. Bien. A ver, continúa, Leni. El pirofosfato de geranilo. Pirofosfato de geranilo, ¿no? Pirofosfato de geranilo. Mire, aquí estábamos viendo, les he dicho que aquí les he explicado esta vía metabólica secundaria. Aquí estoy volviendo a compartir para que se ubiquen. Aquí les estoy preguntando, ¿cuál es el precursor inmediato de un monoterpeno? El pirofosfato de geranilo. ¿Cuál es el precursor inmediato de un sesquiterpeno? El pirofosfato de farnesilo. ¿Por qué vía se sintetiza un esteroide? ¿Por qué vía se sintetiza las moléculas esteroidales? Por la vía del mevalonato. Exacto, por la vía del mevalonato. ¿Cuál es el precursor primario de una saponina esteroidal, por ejemplo? ¿Cuál sería el precursor primario? ¿Cuál sería el precursor primario? El acetil. ¿Me han entendido? Esto es lo que yo puedo preguntar y es lo que quería que entiendan, ¿ok? Muy bien. Esto es entonces un poquito, alguna forma, digamos, algunos ejercicios que podíamos hacer para que ustedes vayan también preparándose para el examen, ¿no? Entonces no se olviden, va a haber ejercicios también, por supuesto, van a llevar su calculadora y también vamos a hacer preguntas de todo la base, no solo ejercicios, ¿bien? Bueno, entonces hasta aquí nosotros podemos avanzar el día de hoy. Entonces, si tuvieran alguna duda, alguna pregunta que les dije ayer que prepararan, me pueden decir, chicos, si no, vamos a quedar aquí. Bien, si no hay dudas, no hay preguntas, estudien, por favor. Ya les he demostrado que voy a preguntar detalles. Estudien muy bien, ¿sí? Muy bien. Les puedo preguntar también algo que hemos visto en el video o algunas cosas que yo he ido explicando y no están en las diapositivas. ¿Ya? Entonces vayan repasando y estudiando, tienen tiempo y pues aprovechen su día libre mañana, ¿sí? Buenas noches, chicos.